La mayoría de las personas pasa toda su vida viviendo en carencia. Entonces el 95% a la edad de 35 años es un conjunto memorizado de relaciones emocionales y hábitos rutinarios, un cableado de actitudes, creencias que funcionan como un programa de ordenador. Por lo tanto, las personas pueden decidir que quieren estar sano, que quieren ser feliz. Al momento en el que empiezas a sentirte abundante y merecedor, estás generando riqueza. Al momento en el que estás empoderado y lo que estás sintiendo está caminando hacia tu éxito. En el momento en el que empiezas a sentirte completo, empieza tu sanación. Y cuando te amas a ti mismo y amas la vida, crearás algo igual. Y entonces estás causando un efecto. La acción de lo que tú quieres. Y es ahí donde el cerebro ya no es un recuerdo del pasado. Ahora es un mapa. Y sigues haciéndolo. Así que ese hardware se convierte en un programa de software. Y quién sabe, podrías empezar a actuar como una persona feliz. En la mayor parte posible, si cada uno está trabajando en sí mismo y tratando de hacer lo mejor que pueda para presentar la mejor versión de sí mismo al mundo, que las personas se den cuenta que necesitan menos cosas en el exterior para ser felices, menos cosas materiales para regular sus estados de ánimo, y que empiecen a usar la clase de poder a la que todos tenemos acceso y realmente puedan cambiar su mundo para hacer la diferencia. Cuando le das la vuelta, te conviertes en el creador de tu mundo y empiezas a decir: mi pensamiento y mi sentimiento están coherentemente relacionados a lo que yo pienso verdaderamente de mí. Y cada gran persona de la historia entendió esto, que fueron definidos por una visión. Tanto es así que empezaron a vivir como si esa realidad fuera ya manifestando. Comenzará a sentir una emoción elevada, una emoción como la gratitud, la inspiración, la motivación. Y es allí cuando realmente puedes medir lo que le sucede a tu corazón. Cuando esto ocurre, cuando una persona comienza a sentir las emociones de su futuro, en ese instante, su corazón comienza a responder de manera diferente. Más integridad, más conexión. Y creo que esta es la diferencia entre vivir como una víctima en tu mundo interior. ¿Qué significa esto? No puedes esperar a tener éxito para sentirte empoderado. No puedes esperar a estar sano para sentirte saludable. No puedes esperar una nueva relación para sentirte amado. Esto es el viejo modelo sobre la realidad de causa y efecto. Esperar que algo fuera de nosotros pueda cambiar para nosotros cambiar por dentro. Así que cuando empiezas a aprender nueva información, si puedes tomar esa información y hacer algo con ella, empezarás a crear nuevas elecciones. Una nueva elección conducirá a un nuevo comportamiento, y el comportamiento crea una nueva experiencia. Una nueva experiencia produce una nueva emoción, y esa emoción inspira nuevos pensamientos, y lo llamaríamos evolución. Entonces tu personalidad crea tu realidad. Ya no se trata de tu personalidad va a crear tu realidad personal, sino que tu realidad personal va a afectar o crear tu personalidad. Tu ambiente realmente está controlado como piensas y sientas de cierta manera. Simplemente vas a dejar de sufrir, vas a dejar de sentirte culpable, vas a dejar de quejarte o culpar o colocarte excusas o sentirte triste. Y cuando llega el momento de dejar ir esa emoción, pueden decir: quiero realmente hacerlo. Porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neuronal en tu cerebro. Así que cada experiencia que tienes con cada persona produce una emoción. Entonces, en el momento que evocas esos recuerdos, de repente te sientes infeliz
triste y deprimido. Y el modo en el que piensas y el cómo te sientes crea tu estado de ser. Por lo tanto, todo el estado de una persona cuando empieza su día pensando en el pasado, eso significa que el pasado conocido, tarde o temprano, será un futuro predecible. Entonces, si tú crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes pensar más grande de cómo te sientes, o los sentimientos se han convertido en los medios para el pensamiento, por definición de tus emociones, estarás pensando una y otra vez en el pasado, creando la misma vida. Así que en vez de agarrar tu móvil para comprobar el WhatsApp, tus correos, tu Facebook, o siempre mirar fotos en Instagram, y entonces estás en una serie de comportamientos rutinarios, porque eso siempre te hará sentir conectado con el pasado. Y esto se convierte en una rutina, se convierte en tu programación. Pero lo que eso significa es que la mayoría de las personas pasa toda su vida viviendo el pasado, esperando a que algo cambie. Y cuando has perdido tu libre albedrío por un programa, es un conjunto memorizado de relaciones emocionales y hábitos rutinarios, un cableado de actitudes, creencias que funcionan como un programa de ordenador. Por lo tanto, las personas pueden decidir con el 5% que quieren estar sano, que quieren ser feliz, que quieren ser libre, pero el cuerpo está totalmente en un programa diferente. Entonces, ¿cómo empiezas a realizar todos esos cambios? Tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Y no hay ninguna mano invisible. Cuando llegas a este momento, ya se ha convertido en un programa subconsciente. Si quieres cambiar, entonces, necesitas ser más grande que tu entorno. Tenemos que desaprender, romper el hábito antiguo, antes de reinventar un nuevo yo. Tenemos que podar esas conexiones y dejar que broten nuevas conexiones. Tenemos que apagar y desconectar, y tenemos que desmemorizar emociones y acciones para reacondicionar al cuerpo a una nueva mente, a una nueva emoción. Y es así como la acción es un proceso de 2 pasos. Así que es un funcionamiento de los seres humanos. Simplemente pensamos a otra razón de sentir. Creo que cuando las personas empiezan a entenderlo, creo que conocimiento es el poder, pero el conocimiento de sí mismo es el autoempoderamiento, porque puedes enseñar a la gente a través de un cambio de ondas cerebrales, bajarlas, y cuando lo hacen adecuadamente, entran en el sistema operativo, cuando realmente puedes empezar a realizar cambios importantes, porque es muy importante, como en un jardín. Si plantas un jardín, tendrás que sacar las malas hierbas. Tendrás que tomar las plantas del año pasado y tirarlas. Las piedras que suben a la superficie, que son como nuestros bloqueos, tienen que ser sacadas. El suelo tiene que ser ablandado y tenemos que hacer el sitio para plantar el nuevo jardín. Entonces, principalmente, aprenderemos de nosotros mismos y de los demás, porque al momento en que te mueves a ese estado mental, normalmente salta un programa, y cuando el programa salta, la persona no quiere estar en el momento presente. Entonces, cuando enseñas a las personas cómo hacer esto con un proceso metódico, resulta que cuando estás en tu vida, tienes menos posibilidades de reaccionar. Es menos probable que sean rígidos. Entonces, ¿cómo empiezas a realizar todos esos cambios? Y ahí es donde entra la meditación. Y la palabra meditación significa familiarizarte. Si te familiarizas con tus pensamientos, con tus comportamientos y las emociones, estás retirando ese antiguo yo a medida que enciendes y te conectas con tu cuerpo. Si haces esto suficientes veces, empezarás a convertirte en familiar para ti.
¿Y qué hay de relevante en eso? Tu cuerpo es tu mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia que está creando esa emoción y que está creando solamente con tu pensamiento. Por lo tanto, el cuerpo cree que estás viviendo la misma experiencia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y entonces, cuando esas emociones influencian, porque realmente lo hacen, los pensamientos crean las mismas emociones y esas emociones las mismas influencias. Y todo esto de la misma forma repetitiva. Lo que sucede entonces es que las personas piensan neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y sienten químicamente dentro de los límites de esa emoción. Vamos a hablar de ello en términos de supervivencia o de creación. El 70% del tiempo las personas viven en estrés, y vivir en estrés es vivir en supervivencia. Entonces, todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar estrés a corto plazo. Si un ciervo es perseguido por un puñado de coyotes, cuando se escapa, se va de nuevo a pastar y se acaba el caso. La definición de estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo han sido noqueados. Y la respuesta al estrés es cuando el cuerpo lo hace naturalmente, vuelve por sí mismo a la orden. Y entonces estás conduciendo en la calle, alguien te bloquea y durante todo el día estás activando esos químicos. Cuando enciendes una respuesta al estrés y no la puedes apagar, ahora te estás dirigiendo hacia la enfermedad, porque no puedes vivir en ese estado de emergencia todo el tiempo. Es un hecho científico que las normas del estrés regulan o bajan los genes y crean enfermedad. Los seres humanos, gracias a la medida de su neurocorteza, podemos encender una respuesta al estrés cuando pensemos en nuestros problemas y encendemos esos químicos. Vamos. Vamos a enumerarlas: la rabia, la agresión, la hostilidad, el odio, la competición, el miedo, la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, la culpa, la vergüenza, la envidia, los celos. Todas son creadas por las hormonas del estrés y la psicología lo llama estados normales de conciencia, estados alterados de la conciencia. Entonces, tendemos a recordar esos eventos traumáticos mucho más que en modo supervivencia. Mejor que estés preparado. Cuando nuestro gen de supervivencia está encendido, te pueden pasar 10 cosas realmente grandes en tu día, pero solo notas una, y son las cosas malas. Y no puedes quitar tu atención de lo malo, porque el gen de supervivencia está encendido. Entonces, cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta que tu atención está en esta emoción, y donde pones tu atención es donde pones tu enfoque, y allí llevas tu energía, porque tomas conciencia de ello. Cuando retornas a tu cuerpo, al momento presente,
Y normalmente tú estás molesto por el tráfico, pero tú sigues allí sentado y estamos acostumbrados a sentir rabia. Son las 11 en punto y habitualmente revisas tus correos y juegas a todo, pero tu cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que tomas conciencia de que estás haciendo esto y tu cuerpo está ansiando esas emociones, de esa forma conseguirás que tu mente y tu cuerpo trabajen juntos y vivir una nueva experiencia, una experiencia excepcional, donde el cerebro establece las redes de neuronas y en ese momento esas neuronas se ponen en su lugar. El cerebro produce una sustancia química, un sentimiento, una emoción, y el momento en que te sientas como un líder, en ese momento te sentirás ilimitado. Y cuando te sientes agradecido por alguna experiencia, le estarás enseñando a tu cuerpo químicamente a entender que esa es tu mente. Intelectualmente podemos decidir qué experiencias necesita nuestro cuerpo. Piensa por un momento que tu cuerpo y tu mente se están alineando y están creando un nuevo destino, donde puedas interactuar y crear tu realidad. No necesitas cambiar los genes. Puedes cambiar su expresión genética si comienzas a pensar de manera diferente. Debes hacer nuevas elecciones, hacer cosas diferentes, crear nuevas experiencias, cambiar tu destino. Y solo en ese momento, si lo haces una y otra vez, estarás entrando a alguien para que modifique tu comportamiento y poder hacerlo una y otra vez. Entonces deberían poder hacerlo nuevamente, porque esta repetición de experiencia una y otra vez comenzará a estrechar, a condicionar químicamente la mente y el cuerpo. Y cuando has hecho esto tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo tan bien, incluso mejor que tu mente, tu cerebro es un registro del pasado. Es un artefacto de todo lo que has aprendido y lo que tienes que experimentar. Y el 95% de quienes somos para cuando tenemos 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales y perfecciones, actitudes, programas que funcionan como una computadora. Lo que tienes en un pensamiento, en una reacción, es algo medioambiental y luego se vuelve inconscientes y por lo tanto estás tratando de usar el 5% de su mente consciente para trabajar en contra del 95% que has memorizado inconscientemente durante más de 10 o 20 años. Así que es tu cuerpo el que está en piloto automático y podemos decir que esa persona ha perdido su voluntad. Y se dirige a un destino genético. Significa que tantas personas están reviviendo una vida mediocre. Y lo hacen porque reafirma su identidad. Ahora porque una persona entonces, si se despierta y se siente como un fracaso,
en el momento en el que comienza a atraer esos pensamientos al presente y sigue pensando que es un mediocre y lo sigue reafirmando con sus acciones, siempre creará los mismos hábitos, porque no hay una falla en su cerebro. Él se está comunicando con su mente. Así que realmente debes pensar y sentir y pensar, porque esto condiciona el cuerpo. Inconscientemente se convierte en la mente. De esa emoción pasa al cuerpo. La mente no conoce la diferencia entre una experiencia real en tu vida que crea una emoción y una emoción se ve reflejada en tu cuerpo. Estás creyendo que estás viviendo en la misma experiencia pasada, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Y si vas a permanecer igual, porque los mismos pensamientos son tus elecciones, las mismas elecciones siempre conducen a los mismos comportamientos, y los mismos comportamientos siempre crean la misma experiencia. Y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas, cómo te sientes. Y muchas personas esto lo entienden, pero la realidad es que su personalidad no está comprometida literalmente, porque tiene que convertirse en otra persona. Ahora piensa en esto. Dije que cambiar a un ser más grande, que tu cuerpo tiene que ver con tu mente y con el tiempo emocional. El efecto secundario de esto es que comienzan a producir cambios en su sistema inmunológico, cambios en el sistema bajo, la expresión genética. Las enfermedades entran, pero tienen momentos muy trascendentes. Por lo tanto, una intención clara y una emoción elevada permiten que la persona pueda comenzar a ver una nueva posibilidad. La pregunta es si puede sostener lo que estoy diciendo ahora, que su cerebro está organizado para reflejar todo lo que saben de su vida. Es tener una visión, una idea de futuro, y cuando esa persona comienza a seleccionar sus ideas, hay una liberación de energía que no nos mantienen en el pasado conocido, porque hemos visto esto miles de veces. De hecho, ahora lo podemos predecir con un escáner cerebral. Resulta que si permites una reacción emocional negativa por un periodo de tiempo que dure 2 horas o días, le llamamos estado de ánimo. Si él mantiene esa misma reacción emocional durante semanas o meses, se le llamará temperamento. Entonces, aprender cómo reducir el periodo de tus reacciones emocionales es realmente donde empieza el trabajo. Si pensamos de 60 a 70 mil pensamientos en un día y lo hacemos, el 90% de esos pensamientos son los mismos, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho, porque el mismo pensamiento lleva a la misma experiencia, la misma elección lleva al mismo comportamiento, y la misma experiencia produce la misma acción. Entonces el acto de volverse consciente de este proceso y empezar a estar más atento a cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, se llama metacognición. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque como más te sientas de estados inconscientes de la mente y cuerpo, menos probable es que vayas a ser inconsciente durante el día. No va a escapar tu atención sin ser revisado, porque significa conocerte a ti mismo. Y resulta que la mayoría pasa el 70% de su vida viviendo en supervivencia. Entonces siempre están anticipando el peor escenario, basado en una experiencia del pasado. Y literalmente, entre los infinitos potenciales dentro del campo, están relacionando el peor resultado y están empezando a abrazarlo emocionalmente con mucho miedo. Y eso condiciona su cuerpo hacia un estado negativo.
Y lo que eso significa en términos biológicos es que no han sido capaces de cambiar desde ese momento. Entonces, las emociones de la experiencia tienden a dar al cuerpo y al cerebro una ola de emociones y utilizan sus problemas y circunstancias de su vida para reafirmar sus limitaciones, para que al menos pueda llegar el momento de cambiar. Pero es la emoción que sigue al pensamiento. Si tienes un pensamiento de miedo, al momento vas a sentir ansiedad. En el momento que sientes ansiedad en tu cerebro, y si estás muy ansioso, entonces empiezas a tener más pensamientos afines, iguales a cómo te sientes. La redundancia de este bucle condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Cuando viene el momento, las personas entran en ese río del cambio y toman otra elección. Y de repente ya no se siente igual. Entonces el cuerpo dice, has estado haciendo esto durante 35 años, porque has sido condicionado de esa forma. Por lo tanto, las personas pueden decidir con el 5% qué pensamiento quieres disparar y conectar con tu cerebro, el cual te llevará al mismo comportamiento, que te llevará a crear la misma experiencia, que produce la misma emoción.